Siguiendo con el seminario de emergencias en pediatría, ahora voy a hablarles de atención inicial del politraumatizado pediátrico. Se entiende por trauma. El trauma se define como el daño causado al organismo por su exposición brusca a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan su margen. ¿Qué se entiende por paciente politraumatizado? Aquel cuyas lesiones involucran dos o más órganos o uno o más sistemas. La esfera psíquica se considera un sistema. En Argentina, el trauma es la primera causa de muerte entre el año y los 34 años de vida. Y por cada muerto hay 3 discapacitados severos, 42 internaciones por lesiones moderadas y 1.200 consultas a guardia por lesiones menores. Esto nos hace pensar de la magnitud de este problema. Las causas principales de muerte por lesiones son lesiones de tránsito, ahogamiento, quemaduras, caídas e intoxicaciones no intencionales. Por lejos, las más frecuentes son las lesiones de tránsito. Es más, son la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años y una de las principales causas de discapacidad en los niños. Otro punto a considerar sumamente importante es que el niño no es un adulto en miniatura. La edad del paciente define condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas que le confieren una identidad única y no comparable al adulto. La esfera psíquica es un componente muy importante, habitualmente no jerarquizado. El niño que no está inconsciente seguramente va a estar con mucho miedo, incluso pánico. La masa craneofacial es comparativamente más grande que en los adultos. Por ejemplo, hasta los 4 años llega a representar un 20% de la superficie corporal. Eso hace que sea más frecuente, por ejemplo, las lesiones craneoencefálicas, los traumatismos de cráneo que en el adulto. El niño también es más elástico y más flexible. Esto permite que pueda haber un daño de vísceras sin lesiones externas. Además, la relación superficie y masa corporal es mayor mientras más pequeño es el paciente. Los niños chiquitos tienen menor cantidad de grasa corporal, así también como una piel más fina y delicada que favorece a las grandes pérdidas de calor. Y también son menos tolerables al enfriamiento y llevan más fácilmente a la hipotermia. El paciente traumatizado se presenta naturalmente en un ámbito extrahospitalario, requiriendo de un equipo entrenado para la asistencia inicial y el transporte rápido que asegure la mayor supervivencia sin secuelas. En la atención prehospitalaria, lo más importante es detectar situaciones que comprometan la vida y transportar a la víctima en un tiempo ideal en escena menor de 10 a 12 minutos. En el prehospital es fundamentalmente, contar con las normas de bioseguridad y la seguridad de la escena. Recién cuando la escena es segura, uno va a poder asistir a la víctima, porque si no puede convertirse en una nueva víctima. Es fundamental reconocer la escena, qué tipo de accidente, en dónde, a qué hora, cuánto tiempo pasó hasta que fueron asistidos, si hay presencia de otros heridos, si hay víctimas fatales, tiempo que transcurrió desde el evento y es muy importante la cinemática del trauma, basándonos en los mecanismos de producción de las lesiones por causas externas, se pueden predecir las lesiones. Por ejemplo, en esta imagen se observa del lado izquierdo si el paciente fue atropellado, era un peatón, autopeatón, ¿qué lesiones podemos tener? Lesiones de traumatismo de cráneo, de trauma de tórax, fractura de fémur. En el caso de la imagen del lado derecho, es una lesión abrasiva por cintura de seguridad
que pueda haber compromiso de órganos abdominales. ¿Y cuál es esa evaluación primaria de la tensión inicial tan importante? Son los pasos que van a seguir el A, B, C, D, E, E. Es esta organización sistemática. A. Vía aérea con control de columna cervical. B. Ventilación con control de lesiones de riesgo inminente de muerte, lesiones RIM. C. Circulación con control de hemorragias. D. Definición de daño neurológico. E. Examen físico somero con control. En el A, lograr la permeabilización de la vía aérea. Lograremos a través de una maniobra que es la detracción de la mandíbula o de la subluxación de la mandíbula. ¿Por qué no hacemos la otra maniobra que aprendimos en RCP para lograr la posición de olfateo? Porque en todo paciente politraumatizado uno tiene que sospechar que puede haber una lesión de columna cervical. Por supuesto, más aún cuando el traumatismo fue por encima de la línea clavicular o hay un traumatismo craneofacial importante, o bien por el mecanismo de trauma, uno sospecha que el paciente puede estar con una lesión cervical. Por supuesto, siempre esta maniobra se utiliza en pacientes inconscientes. La aspiración de secreciones se hará con cánula rígida, fundamentalmente porque puede haber secreciones espesas o presencia de cuerpo extraño, restos de dientes, de piedritas, de sangre. Dentro del A está la inmovilización cervical. La inmovilización cervical se realizará con un collar de Filadelfia, con el tamaño, por supuesto, adecuado. No sirve si es más chico, no sirve si es más grande. En el caso de la inmovilización cervical, el collar de Filadelfia impide la flexoextensión, pero recordemos que la columna realiza 8 movimientos. Entonces, habría que agregar estos inmovilizadores laterales que ustedes ven en la imagen a la derecha, que permiten, ahí sí, inmovilizar todos los movimientos de la cabeza. En el B, deberemos asegurar una buena ventilación. Si el paciente puede ventilar por sus propios medios y no hay necesidad de hacer una ventilación artificial a través de bolsa máscara o a través de la intubación, lo que sí colocaremos es un oxígeno al mayor flujo posible. Lo mejor es colocar oxígeno libre a través de una máscara de no reinhalación, como lo vemos en la imagen central. También en el B, además de la ventilación, tendremos que controlar la presencia y en el caso de que las hubiera, tener que tratar las llamadas lesiones RIM o lesiones con riesgo inminente de muerte, que son obstrucción completa de la vía aérea, neumotórax hipertensivo, hemotórax masivo, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable. Circulación con control de hemorragias, evaluaremos el estado hemodinámico del paciente. Iniciaremos reposición de volúmenes y controlaremos la hemorragia. En el caso de que haya una hemorragia activa, visible, por ejemplo una lesión sangrante que podamos verlo, deberemos comprimir. Una vez evaluado el estado hemodinámico a través de los pulsos, de la presión arterial, de la coloración, del relleno capilar, uno podrá determinar si el paciente está en shock, recordando que el shock hipovolémico es el shock más frecuente en el paciente politraumatizado. Iniciaremos la reposición de volúmenes con una expansión con suero fisiológico Ringer lactato a 20 centímetros por kilo en corto tiempo, 5 a 10 minutos. Este líquido lo administraremos por una buena vía. Generalmente se buscan vías de buen calibre, con cortos, gruesos, colocados fundamentalmente en miembros superiores. De no poder ser así, de encontrarse vías endovenosas,
se procederá a lo que llamamos la vía intraósea. El lugar en general más frecuente de colocación de la vía intraósea es la cara interna de la tibia a 2 centímetros de la tuberosidad anterior de la misma. Tal como lo vimos anteriormente, la evaluación neurológica inicial será con una escala muy sencilla que es la BDI. Posteriormente, en la evaluación secundaria se realizará la escala de Glasgow. Llegado al E de la exposición, en forma rápida, expondremos al paciente sin la ropa para reconocer lesiones evidentes que comprometan la vida o funciones vitales. Recordar, revisar el dorso, que muchas veces se pasa por alto lesiones importantes, y otra vez insistir en evitar la hipotermia. La hipotermia complica el manejo del paciente con múltiples injurias, puede dar lugar a arritmias, a disminución de la volemia, alteraciones de la coagulación, alteraciones de la función plaquetaria. Por lo tanto, es muy importante controlar la temperatura del ambiente donde estamos trabajando, por ejemplo, ventanas abiertas, aire acondicionados prendidos. Si el paciente está mojado, secarlo, sacar las ropas húmedas, cubrirlo con frazadas. Tener también cuidado del líquido que se le está administrando, si puede ser entibiado. Una vez que el paciente en el prehospital ha sido atendido, es importante que ese traslado se haga en el momento adecuado. La forma de traslado que lo requiera puede ser ambulancia, puede ser un traslado aéreo, en el caso de que por la gravedad de las lesiones o por la cantidad de kilómetros que tenga que recorrer así lo requiera, y que sea trasladado al hospital adecuado, es decir, aquel hospital que de acuerdo a la complejidad le pueda resolver las lesiones que presente. También es fundamental que el equipo que haga este traslado esté capacitado. Entonces, para el traslado seguro, se realizará el monitoreo de los signos vitales, se mantendrá la vía aérea permeable y la ventilación, se proveerá de oxígeno en forma continua, se mantendrá la inmovilización, garantizando también la permeabilidad de accesos vasculares y la infusión de cristaloides. Cohibir la hemorragia es muy importante y prevenir la hipotermia, como ya lo dijimos. No debemos olvidarnos de que la responsabilidad del equipo de traslado finaliza una vez que el niño ha llegado al centro receptor. Luego, que toda la información de la asistencia previa ha sido referida. Es fundamental que esté todo lo que podamos brindarle al equipo receptor esté registrado y, por supuesto, el hospital que lo va a aceptar esté avisado. La concepción actual sobre accidentes ha cambiado. La OMS desestimó este término y lo reemplazó por lesiones no intencionales, para referirse a una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Así se modificó este concepto de azar, de destino, por lesiones que pueden ser previstas y prevenidas. Si ustedes ven las imágenes, ustedes mismos pueden darse cuenta que en todas estas circunstancias falló la prevención y que podrían haber sido evitadas. Entonces, lo fundamental en trauma es la prevención en todos sus niveles.